Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aribel Contreras y el día de hoy me da un enorme gusto poder iniciar este proyecto con Change TV. Este programa llamado Eco Internacional lo que busca es ser un espacio donde no nada más yo converse con ustedes, sino inclusive nos podrá encantar que ustedes también aquí dentro de este canal de YouTube Change TV Online se puedan suscribir y puedan anotarnos sus comentarios, los temas que a ustedes les gustaría que aquí pudiéramos pues abordar, algunos invitados que inclusive consideren o que les gustaría ver, siempre dentro de la temática de la coyuntura de los temas internacionales. Así que hoy la verdad es que me da un enorme gusto poder iniciar este proyecto con todos ustedes todos los miércoles 3 de la tarde aquí en Change TV. Los voy a pedir que se suscriban al canal y que también me sigan en mis redes sociales. Estoy como @Aribel Contreras o bien como Aribel Diplomatic. Y el día de hoy estoy sumamente contenta y emocionada porque vamos a iniciar con mi propuesta de lo que llamo el hexágono del panorama mundial. Es decir, una figura geométrica que sabemos que tiene 6 lados, 6 vértices, y esa es la visión hacia donde hoy quiero llegar con todos ustedes. 6 vértices que apuestan hacia dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. El primer vértice tiene que ver con los nuevos actores internacionales que están moviendo la agenda global. Un actor se refiere a un ente, a un país, ya sea a nivel federal, estatal, local, o bien algún tipo de organizaciones no gubernamentales. También pueden ser los centros de pensamiento conocidos como think tanks, a eso se les denomina actores no políticos. Pero dentro de esta primer vértice llamada nuevos actores, es muy importante ver hacia dónde se están moviendo no solo los gobiernos, sino inclusive las empresas multinacionales, que en ciertos momentos hemos podido ver que hay algunas con tal peso que pueden llegar a mover una agenda en alguna región dependiendo de sus decisiones. Y muestra de ello es que se acordarán que lo que vivimos durante la pandemia, donde las farmacéuticas iban marcando el péndulo de enfrentar la crisis sanitaria. Pero también otro tipo de actor político que tenemos que atrapar y ver hacia dónde se están moviendo son estas empresas o estos conglomerados de voluntarios a nivel internacional. Un ejemplo ha sido World Central Kitchen, es decir, esta organización que tiene su sede en Estados Unidos, pero que ha brindado ayuda, inclusive vinieron a México, se acordarán cuando fue el huracán de Acapulco, el Otis, ellos estuvieron apoyando, brindando alimento a los más necesitados. Y esta organización de voluntarios también atrapó nuestra atención hace no más de mes y medio, cuando lamentablemente 7 miembros de ellos perdían la vida en manos pues del ejército israelí, ya que ellos se encontraban en Gaza. Pero si seguimos hablando también de los actores políticos y no políticos, ¿se acuerdan del grupo Wagner? Sí, este grupo paramilitar ruso que el líder Prigozhin perdió la vida después de haber desafiado a Vladimir Putin. Los grupos paramilitares también se convierten en actores clave para entender hacia dónde se mueve el panorama internacional. Y si damos una mirada a lo que sucede en Medio Oriente, pues tenemos a Hamas, a Hezbollah y también a los Houthis o hutíes, que son grupos que desde Occidente son denominados terroristas, ya que son financiados por el grupo iraní. Entonces, esa es el primer vértice de este hexágono para entender nuestro panorama mundial. Vamos al segundo vértice y tiene que ver con las nuevas amenazas que este año 2024 estamos enfrentando. Amenazas se refiere a aquellas en el ámbito por la naturaleza o bien las amenazas creadas por el hombre. Esta vértice es muy interesante porque hemos hablado mucho del cambio climático a nivel mundial, pero de repente nos olvidamos que también hay que voltear a ver lo que es el fenómeno del Niño, las inundaciones, los desastres naturales, los tsunamis, las tormentas eléctricas. Y seguramente tú, donde vives, en tu localidad, has vivido algún tipo o alguna especie de fenómeno natural
que ha afectado a tu empresa, a tu casa o bien en la región donde tú estás. Esas son las amenazas que cada vez vamos a ver que se están agudizando y que van a seguir empujando a una agenda global llena de incertidumbre. Pero cuando volteamos a ver a las amenazas creadas por el hombre, son estas amenazas que tienen que ver con el desarrollo y el avance de la industria, la tecnología, la ciencia y, por supuesto, pues esto nos lleva a pensar en que también las guerras generan nuevas amenazas, ¿cierto? Un ejemplo claro es cuando el buque llamado Ever Given quedó atrapado y atravesado en una arteria crucial del comercio internacional llamado el Canal de Suez. ¿Te acuerdas hace unos 2 años cuando veíamos estas imágenes de un buque muy grande atorado ahí y que esto ocasionó una disrupción en los eslabones productivos de diferentes partes del mundo, como también lo ocasionó la pandemia por el cierre de fábricas y de fronteras de China? Estas son amenazas creadas por el hombre, como lo mismo sucedió también hace tiempo atrás con una empresa que es la que controla y opera todos los gasoductos más importantes del lado este de Estados Unidos, conocida como Colonial Pipeline. Fue secuestrado su sistema informático a través del cibercrimen y tuvo que pagar más de $5 millones, pero en criptomonedas. Estas son las amenazas que tenemos que voltear a ver, cómo es que el mundo se está moviendo y cómo esto nos permite tener un panorama mundial totalmente distinto al del año pasado. Y es ahí cuando me muevo hacia la tercera vertiente o vértice de este hexágono que les estoy proponiendo el día de hoy para poder dar una introducción y de aquí partir para los siguientes programas. Esta tercera vertiente le llamo yo las nuevas crisis. Sí, vivimos una crisis sanitaria durante la pandemia, pero a partir de la guerra en Ucrania se desataron otras crisis. Una de ellas ha sido la de granos, que fue cuando supimos que la importancia que Ucrania tenía en cuestión de producción de trigo, de cebada, de otros granos. Y es ahí cuando empezamos a visualizar la importancia que un país llega a tener, no solo en la producción, sino en su exportación de materias primas que se utilizan en la industria alimentaria. Entonces, esta es otra crisis que al día de hoy seguimos enfrentando y que va a prevalecer para este año 2024. Y ni se diga la energética, porque recordaremos que el petróleo y el gas natural se enfrentan a una gran volatilidad en los precios internacionales y sobre todo que esto se ha recrudecido por el conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque estos países ubicados en esta región pues se enfrentan a un gran alza de precios internacionales. También hay intereses por parte de Rusia, dada su gran capacidad de tener petróleo, gas natural, pero también vemos como los precios de otras materias primas como son metales, granos, minerales, pues sufren una gran vertiente dependiendo de cómo se van moviendo las fichas en este tablero. Y ni se diga la democracia, ¿sí? La democracia está en peligro. Al menos esa es una perspectiva que varios analistas hemos puesto sobre la mesa, donde en este año, que es el gran año electoral, conocido como el tsunami electoral, puesto que impacta más de la mitad de la población mundial, donde tendrá que ir, o ya fue, o apenas va a ir a los comicios para emitir un voto a nivel local o a nivel federal. Es interesante cómo este año 2024, que debería de caracterizarse por ser el año de la democracia, es todo menos eso. ¿La democracia está en extinción? Esa es una pregunta que te dejo a ti, que reflexiones y que nos escribas aquí en comentarios durante esta transmisión sobre qué opinas. ¿Se está mermando la democracia? ¿Será que los jóvenes y las nuevas generaciones buscan y quieren emitir un sufragio, pero donde avanzan los autoritarismos, las dictaduras? Eso es una pregunta que te dejo a ti también para reflexionar y que nos compartas tu opinión.
Dentro de este tercer vértice que te he comentado, también estamos viviendo crisis inflacionarias por estos movimientos en los precios de productos básicos, desde la canasta básica cuando vamos al súper hasta estos precios internacionales de materias primas que se utilizan en diferentes industrias. Y por lo tanto es una crisis que inclusive en algunos países, como lo hemos visto en Argentina, la inflación ha llegado hasta en 3 dígitos. Esto impacta nuestros bolsillos, pero también impacta, por supuesto, pues a las utilidades de las empresas, y donde en otro programa te platicaré qué son estas estrategias llamadas reduflación o encogimiento, que son estrategias de empresas para poder hacer frente a estas realidades, a esta crisis inflacionaria. Y cuando seguimos hablando de crisis, por supuesto que pues tampoco puedo dejar guardado en un cajón la crisis humanitaria. Esta crisis que se desató de manera efervescente a partir de aquel 24 de febrero del año 2022, cuando Rusia atacó a Ucrania. Millones de refugiados fueron a diferentes países vecinos, pero también esto lo vemos en otras latitudes. Y me refiero al norte de África, todos los países que tienen que ver con el Mediterráneo, América Latina. Estamos enfrentando una crisis migratoria, donde se une lo humanitario con lo migratorio, y donde vemos que esta crisis humanitaria más la migratoria están convertidos ya en un huracán categoría 5, así lo he bautizado yo desde el año pasado, puesto que los gobiernos pretenden que sí van a resolver el problema, pero donde el escenario electoral en diferentes países prevalece y está por encima antes de resolver esta problemática que aqueja al mundo. Inevitable, no lo estoy tan segura, pero lo que sí les puedo decir desde mi perspectiva es que urgen soluciones concretas, políticas públicas con una visión global, y también urge una conferencia a nivel internacional por parte de la Organización Internacional de las Migraciones, que es un brazo ejecutor de la ONU y que se enfoca el tema de la migración para poder abordar esta problemática desde una perspectiva multidimensional, multifactorial y con múltiples actores para poder enfrentarlo. De otra manera, la crisis migratoria no solo se agudizará, sino estará impactando otras aristas de cada país a nivel local, estatal y por supuesto federal. Y para eso que nos lo digan a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Que estamos enfrentándonos día a día a una situación que pareciera que no solo no se frena, sino que cada vez crece más, y que inclusive volteamos a ver y vemos de repente que algunos gobiernos se han lavado las manos. Gobiernos de algunos países simplemente avientan a los migrantes a México, México recibe a los migrantes deportados de Estados Unidos, y aquí se convierte esto en una verdadera olla express. Bien, pasemos a la cuarta arista o el cuarto vértice de este hexágono del panorama internacional que te estoy platicando, de que son estas miradas que tenemos que estar muy atentos, no solamente por los meses que han transcurrido en este 2024, sino inclusive lo que falta por concluir de este año, que apenas estamos en el primer semestre del 2024 y han sucedido una gran cantidad de cosas, pero ahora hay que estar muy atentos a lo que todavía falta por avanzar y que tenemos que enfrentarlo. Esta cuarta arista que tiene que ver con este hexágono que te he platicado, pues me refiero a los nuevos fenómenos. Y estos nuevos fenómenos que cada año se suscitan en diferentes lugares, este año en particular estamos viendo cómo está aumentando como caldo de cultivo estas manifestaciones estudiantiles a nivel universidades a favor o de Palestina o bien exigiendo un cese al fuego en Gaza. De repente esto ha dividido mucho la opinión pública, porque hay quienes argumentan que son en realidad movimientos en contra de los judíos, por eso le llaman antisemitas. Sin embargo, hay estudiantes universitarios desde Estados Unidos, Australia, Francia, y que cada vez se está contagiando en más países, lo que exigen
o lo que se expresa no es estar en contra de un grupo comunitario o de una religión o de alguien que pertenece a un grupo étnico. En realidad lo que exigen o lo que su voz quiere que tenga eco es lo que los gobiernos no han logrado, y me refiero al conflicto en Medio Oriente. Lamentablemente hemos visto cómo las Naciones Unidas pues ha intentado, pero ha fracasado con esta resolución de exigirle a Israel un cese al fuego. Y esto no significa que seamos o tengamos sentimientos en contra de una población, en contra de un grupo religioso. Es estar en contra de la guerra, es exigirle a las Naciones Unidas, pero también a los gobiernos, que haya un cese al fuego para poder evitar que haya más pérdidas humanas día con día. Ya rebasan los números de más de 35,000 vidas que han perdido su aliento, su respirar por este conflicto en Medio Oriente. Y esto es lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas, donde varios universitarios están exigiendo a las autoridades de sus universidades que pierdan este vínculo, que rompan cualquier contacto con alguna empresa que tenga que ver con la industria de la guerra en Gaza. Seguiremos viendo estos movimientos sin duda alguna y se van a expandir y dejarán de ser endémicas y pueden llegar a ser inclusive pandémicas. ¿Qué otro fenómeno hemos estado viendo? El surgimiento de estos nuevos nacionalismos, es decir, los neonacionalismos. Y me refiero a esta vertiente que catapultó a Donald Trump desde el año 2016 en su primer mandato, donde construyó estas narrativas de odio, de intolerancia, y donde le apostaba a los supremacistas blancos, donde un presidente de tez blanca y por supuesto de cabello rubio tenía que llegar a la Casa Blanca. Era para él inadmisible que un expresidente hubiera estado en el poder en la oficina oval. Me refiero a Barack Obama, de raza negra. Y es ahí donde estamos viendo cómo estos fenómenos y estos movimientos están avanzando, como también los neoproteccionismos, pero también los neonacionalismos, es decir, esta manera en la que ahora se escuda como bandera el decir que para proteger a su país o para proteger a su nación se cierran las fronteras hacia los migrantes, o bien vemos cómo hay nueva imposición de barreras no arancelarias a los productos, que es un escudo proteccionista de nuevos países y de nuevos gobiernos. Me refiero a los nuevos gobiernos que están llegando cada vez más de ultraderecha en diferentes latitudes. Y estos son los fenómenos a los que yo me estoy refiriendo. Y cuando pasamos a la quinta arista, que por supuesto no puede faltar, es los nuevos polos de poder. El siglo pasado se caracterizó, después de la Segunda Guerra Mundial, en esta etapa conocida como la Guerra Fría, donde había dos polos de poder, es decir, aquellos países alineados a Estados Unidos y aquellos alineados a la entonces Unión Soviética. Posteriormente, después con la caída del muro de Berlín, se define como la caída de esta Guerra Fría, el fin de esta etapa. Surge entonces un mundo unipolar, al menos así lo han denominado los historiadores, quienes consideran que Estados Unidos comenzó a brillar más, comenzó a operar con tentáculos en toda la comunidad internacional y comenzó a ser un país hegemónico, es decir, a ser lo suficientemente fuerte y capaz en términos de poder, de mover el péndulo total de la agenda de política internacional. Pero hoy, sin duda, estamos viviendo un mundo multipolar. Y ojo, no porque lo haya dicho desde hace 2 años Vladimir Putin, esto ya se venía tejiendo desde hace tiempo atrás, donde vemos cómo hay potencias medias que están moviendo el péndulo geopolítico dentro de sus regiones, pero también vemos cómo hay actores no políticos, como se los mencionaba yo en mi primera arista, que inclusive pueden llegar a afectar o alterar algún tipo de decisiones de la agenda internacional. Por eso digo que hoy tenemos que hablar de un nuevo orden o bien un nuevo desorden mundial,
donde hay diferentes polos de poder y no solamente se caracteriza por Estados Unidos, ni tampoco Estados Unidos y China. Si bien es cierto que estos dos países se han confrontado en términos geopolíticos, geoeconómicos, geotecnológicos e inclusive militares, al final del camino vemos nuevas potencias que van avanzando ferozmente y moviendo el tablero mundial de una manera que nunca antes nos hubiéramos imaginado. Y yendo ya a nuestra última y sexta vertiente, a esto me refiero con lo que son los nuevos temas de la agenda global. Es decir, la agenda internacional se ha movido de manera estrepitosamente, los temas se han quedado algunos en un cajón y pareciera que los objetivos de desarrollo sostenible que se impusieron en las Naciones Unidas en el año 2015 para ser cumplidos en el 2030 han quedado de repente medio borrados o si no, al menos matizados. Y es ahí por eso que tenemos que prestar mucha atención cómo ahora los temas de la conversación empresarial, institucional, inclusive de sociedad civil o bien, inclusive, por supuesto, los gobiernos, se mueven ya hacia la inteligencia artificial, cómo esto se ha convertido posiblemente inclusive en una amenaza internacional, cómo es que inclusive la inteligencia artificial se utiliza para las guerras, como ahora lo vemos con los drones. Y por lo tanto la inteligencia artificial debe de ser vista como una oportunidad, pero hoy sin duda es más una amenaza, donde hay que poner límites a través de las creaciones de marcos legales. También vemos como otro tema de la agenda global las ciberguerras. Esto es cada vez mucho más frecuente y lo vemos cada vez mucho más burdo, mucho más claro el cómo la guerra avanza hacia utilizando nuevas tecnologías. Y esto no podemos ni debemos perderlo de vista. Y por supuesto, este año, que es un año del superciclo electoral, todavía faltan en muchos países, en muchas latitudes, pues que concluyan estos procesos donde en algunos lados se disfrazan de sufragios electorales transparentes, pero lo que menos tiene es eso, y al contrario, pareciera que cada vez estos modelos autoritarios avanzan y empañan las democracias reales que durante décadas tardaron de avanzar. Y es así como estas 6 aristas las encierro en lo que es el hexágono del panorama internacional que les había yo platicado en este inicio. Este año 2024 es un año turbulento, sin duda, caótico, sí, también hay que decirlo de esa manera. Es un año de caídas al vacío, de saltos mortales, lleno de incertidumbre, lleno de caos, también hay que decirlo de alguna manera. Y por supuesto, esto nos llega a visualizar que estamos en un momento de gran ebullición climática, geopolítica y geoeconómica, y donde estos discursos de odio, de intolerancia, de discriminación y por supuesto del unilateralismo, de la geoglobalización, donde vemos los neonacionalismos fortalecidos con los neopopulismos y por supuesto también lamentablemente esta aplicación al derecho internacional a modo, a conveniencia, pues nos hace reflexionar y nos hace pensar hacia dónde vamos. Y al menos desde la perspectiva que te quiero compartir hoy aquí en ECO Internacional, es que esto último que acabo de mencionar es que nos lleva a visualizar que esto fragmenta, pulveriza y merma la arquitectura del sistema internacional de naciones que durante décadas se ha tardado en construir y que hoy lo vemos cada vez más desmoronado. Esta reflexión final te la comparto, por favor, coméntanos qué opinas, cuáles son tus percepciones, ¿te llamó la atención alguna de estas 6 vertientes? ¿Te identificaste con alguna de estas 6 dimensiones? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, no olvides suscribirte a Change TV Online y por supuesto pues nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en un nuevo programa que te prometo que no va a tener desperdicio. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias por abrirme
la cámara, el celular, de poder estar en sus oficinas, en sus casas, hoy en este primer programa de ECO Internacional, donde tu ECO nos va a ayudar para que las noticias internacionales sigan avanzando. Y no olvides, tenemos una cita el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Hasta pronto.